Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciclo, el periodístico de La Diaria, hoy para hablar de muchos temas que tienen que ver con la campaña electoral. ¿De qué vamos a conversar? Hola, Carlos, hoy. ¿Cómo va, Nati? Bueno, sí, nos vamos a meter como cada semana, nos va a estar acompañando Ileana da Silva con otras historias. Vamos a tener también la tangente de La Diaria, en este caso vamos a conocer en profundidad a Yamandú Orsi. Vamos a estar acompañados también en el día de hoy por dos economistas, Germán de Agosto y Alejandra Pico, para hablar de los datos que publicó la consultora Exante en relación al ingreso de hogares, que marca que un 80% de los hogares habría recibido menores ingresos a lo largo de este periodo medido entre el 2019 y el 2004. Y también una mesa de análisis para conversar sobre el contenido de la campaña política de la coalición. Por supuesto, vamos a estar cerrando con La Diaria Verifica, nos va a acompañar Brian Maglin, así que si les parece, nos metemos de lleno en el programa de hoy. Sí, vamos a ver un poco cuáles fueron los temas principales de esta semana que estuvieron marcados. Uno de ellos fue, Carlos, los actos de cierre de los principales sectores del Frente Amplio. Porque nos vamos acercando ya, se vienen las elecciones. Resumen semanal. Actos de cierre. La campaña interna está por terminar y las distintas agrupaciones van haciendo actos de cierre. Dos de las principales agrupaciones del Frente Amplio cerraron con la presencia de los precandidatos a los que apoyan. Que hagamos nuestros aportes, que yo haga mis aportes a la unidad a partir de las diferentes posiciones que tenemos y de ahí surge la síntesis como históricamente el Frente nos ha demostrado. Ahí sí, cuenten conmigo que yo cuento con todos ustedes. Esta vez más memoria que nunca. Nos quieren borrar toda la memoria, constantemente. La batalla cultural es esa. Y la memoria es la garantía que tiene el ser humano de no tropezar dos veces con la misma piedra. Homenaje a Wilson. Los 5 precandidatos del Partido Nacional se encontraron en un acto por primera vez para homenajear a Wilson Ferreira Aldunate. Y sepan ustedes que estamos acá para hacer hoy un compromiso. Estamos juntos en lo que es el cierre de nuestra campaña como homenaje a Wilson para decirle a todos ustedes y al país que después del 30 somos una columna blanca que con un partido unido le va a ganar al Frente Amplio. ¡Vamos a volver a ganar! Fórmulas presidenciales. El 30 de junio se conocerá quién será candidato a presidente por cada partido, pero queda por definir quién completará la fórmula. El Frente Amplio y el Partido Nacional aseguraron que lo anunciarán esa misma noche. Las preferencias nunca pueden ser diferencia, porque el 30 de noche estamos todos juntos en el Partido Nacional, espero con una fórmula presidencial, anunciando el camino rumbo a octubre y rumbo a noviembre, en donde se define el futuro del Uruguay. La noche del 30 de junio, además del programa, el Frente Amplio va a tener una fórmula, que será Yamandú Carolina o Carolina Yamandú. Lo que no pueden tener dudas es que va a haber una fórmula. URSEC sobre spot de Delgado. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones pidió a la Corte Electoral detalles sobre un spot de Álvaro Delgado denunciado por el Frente Amplio por emitirse fuera del periodo permitido. El director de la URSEC por la oposición, Pablo Siris, criticó el accionar de la mayoría y dijo que la consulta debería haber sido directamente a los medios de comunicación. Gandini y Pacto Antinarco. Un acuerdo sobre una ley de urgente consideración a ser presentada, gane quien gane, que contenga el pacto antinarco y una nueva gestión de la privación de libertad, que también está en la preocupación de todas las candidaturas. Jorge Gandini propuso que todos los partidos firmen antes de las elecciones de octubre un pacto antinarco. Blindar las fronteras y el espacio aéreo y marítimo, que hoy no lo está. Establecer una guardia republicana reforzada actuando en primera línea con el respaldo de los militares, un respaldo legal a militares que actúen en funciones de apoyo y una retribución económica a esos militares. En Montevideo, 2.758 personas viven en la calle, en situación de calle, según los datos proporcionados por el MIDES en 2023. De esa cifra, 1.300 viven en la calle, duermen en la intemperie. Es un 48% más que en 2021. Y los montevideanos, los ciudadanos, pueden corroborar de alguna manera esas cifras en el cotidiano, ¿no? Porque lo encontramos habitualmente en la calle. Y a pesar de que hay políticas que diseñan
que se diseñan para lograr salir de esta situación, las cifras, lejos de mejorar, van empeorando. Para ello es que hoy Ileana da Silva va a ponerle voz y rostro justamente para hablar de esta situación. ¿Cómo están? Bueno, siempre cuando llega el invierno, cuando bajan las temperaturas, el MIDES desarrolla en territorio lo que conocemos como el plan invierno, que implica, por ejemplo, aumentar los cupos en los refugios y también ofrecer a esta población distintas rutas de salidas. Pero ¿quiénes son esas personas que viven en situación de calle? De acuerdo a los datos que sabemos, el año pasado, por ejemplo, el 53% de esas personas informaron que habían estado en el sistema carcelario y muchas de ellas también reconocieron que habían estado en 3 oportunidades. También reconocen el consumo de drogas. Y en ese contexto, como vos decías, hay muchas políticas que se despliegan y también iniciativas de la sociedad civil. Y en este caso vamos a conocer una de esas iniciativas que se llama La Casa de los Sueños, que está liderada por Walter Ferreira y también por alguien que ha trabajado mucho con la población carcelaria, que es Luis Parodi, que fue el director de la Unidad 6 de Punta de Rieles. En el caso de Walter, viene de trabajar con las personas en situación de calle, con el colectivo No Todo Está Perdido. Y vamos a conocer 2 historias, la de Walter como referente de este lugar, de la Casa de los Sueños, y la de Johnny Correa, que se conoce además como Johnny Blues. La Casa de los Sueños. Siempre en la mente y en el corazón de la gente. La Casa de los Sueños se trata de los sueños. Los sueños son nuestro material de trabajo principal. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas que habitualmente quedan desplazadas de los lugares de producción, de los lugares de dignificación de la vida, de construcción de subjetividad. Apuntamos mucho para ahí, para toda esa gente que no llega a poder tener palabras propias y discursos propios y estéticas propias. La casa apunta a que venga todo el mundo. Tenemos un interés particular en que llegue justamente esa gente que no accede tan fácilmente a este tipo de ofertas. Entonces trabajamos específicamente para que lleguen personas que están en situación de calle o de refugio, personas recientemente liberadas del sistema penitenciario, quienes están dentro de lo que se le dice el sistema MIDES. Entonces apuntamos también para ahí, y apuntamos particularmente para ahí. Como hay un relato, un imaginario social muy consolidado en relación a las personas en situación de calle, todas las políticas que surgen, todas las propuestas, los dispositivos, surgen a partir de ese relato. Entonces terminan trabajando alrededor de las mismas cosas que mantienen a la persona dentro del mismo circuito de exclusión. Por eso la importancia de que venga el barrio, que venga toda la sociedad y conviva en un plano de trabajo, de creación y de conocimiento mutuo con esas personas que nombraba originalmente. Las actividades de la casa todas tienen algo que ver con lo que es la cultura y el arte, ¿no? Vamos por ahí. Cuando uno habla de precariedad y habla de pobreza todo el tiempo y habla de dificultades y habla de peligros y habla de violencia y no habla de otras cosas, trabaja con esas palabras. Cuando nosotros ponemos la palabra sueños en el centro, empezamos a hablar de otras cosas y ahí vemos que los sueños se cumplen. En el taller literario tiramos una consigna de escritura que era describir la casa de tus sueños. ¿Cuál es tu casa ideal? Y puede estar en el mejor lugar en Punta del Este, puede estar sobre el océano, incluso ser fantástica sobre las nubes o bajo el agua. Y sin embargo todo el mundo describió muy poéticamente casas posibles. Y en todas las casas había una estufa, y en todas las casas había una cocina, y en casi todas las casas había libros. Entonces cuando empezás a hurgar en la cuestión de los sueños, resulta que los sueños están a la vuelta de la esquina
Mi nombre es Johnny Correa, mi nombre artístico es Johnny Blues, tengo una banda de blues, vengo acá, soy participante de la Casa de los Sueños. Para mí es una casa de la cultura, casa de arte, como unas bellas artes, donde uno puede transformar su sueño en realidad. Sigo en estado de vulnerabilidad, pero no tan así porque gracias a Dios ya tengo trabajo. A los que tienen trabajo ya los tienen un programa diurno, ¿cómo se llama? Un abrigo 24 horas, que de ahí te ubican para una casa, ¿verdad? Ya que tienes trabajo y eso te ponen con otros participantes a vivir en una casa. Mi sueño era tener una banda de rock, de música, de blues y todo, como tanto a mi familia involucrada en música. Me quería hacer una banda de música y lo cumplí, gracias a Dios, gracias a la Casa de los Sueños, y lo logré. Muy feliz, no poco, muy feliz. De la persona que ingresó a esta casa ahora, sufrió una evolución muy grande, muchas cosas pasaron en mi vida. La verdad que si aprendes mucho acá, de arte, de todo, para poder elevar nuestro existencialismo y llegar a su totalidad y mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Finalmente Johnny Blues logró cumplir su sueño. Recordemos que él vive actualmente en un refugio. Antes tocaba su música en los ómnibus y logró, a través de la ayuda de la Casa de los Sueños, tocar en una sala con su banda. Actualmente él es uno de los talleristas de la Casa de los Sueños y en las noches trabaja también en una casa de salud. Es una de las tantas historias que podemos encontrar en esta Casa de los Sueños. También contarles que a través de distintas iniciativas la casa recibe apoyo, en este caso del MIDES. Ganaron un fondo, se presentaron a un llamado que hizo el MIDES para innovación social, ganaron ese fondo y lo destinaron a esta iniciativa. Y esto está claro que es una situación, un problema estructural y es un problema que tiene que ver con la desigualdad, pero igualmente qué importantes son estas intervenciones más focalizadas, ya sea que vengan de la sociedad civil, de la comunidad y que vengan también desde el Estado. ¿Qué dicen los precandidatos y las precandidatas sobre estos temas? ¿Qué dicen los precandidatos? Dicen que además es un fenómeno, como decía Carlos, que viene en aumento año tras año, lamentablemente, desde hace ya muchos años. Acá las propuestas pasan, por ejemplo, en el programa no vamos a mencionar todas, pero en el programa del candidato que tiene más chances de ganar la interna del Partido Nacional, que es Álvaro Delgado, se propone establecer un programa, o en realidad ampliar el programa de viviendas con apoyo, que es un programa que ha establecido este gobierno, y también un programa, ese sí piloto, de lo que se llama presupuesto personalizado, que es poner un coordinador a trabajar con una persona en situación de calle, se le asigna un presupuesto y se define un plan de trabajo junto con la persona en situación de calle para intentar que salga de esa situación. Esa es alguna de las propuestas de Delgado. Y en el caso del Frente Amplio se propone fortalecer los programas de egreso de las cárceles. Iliana comentaba recién el círculo vicioso, que significa esto de... Es un punto fundamental ese. Claro, calle, cárcel, adicción, etcétera. También hay una propuesta en el programa del Frente Amplio para fortalecer el programa de atención a adicciones y también la cuestión de la salud mental en las personas en situación de calle, que es un elemento también central, y ampliar los dispositivos de atención. En el caso, esto decíamos desde el sistema político, la Casa de los Sueños es una iniciativa que viene desde la comunidad. Capaz que está bueno, Iliana, decir dónde queda la Casa de los Sueños y si se pueden acercar más personas también. La casa queda frente al MAM, al mercado agrícola. Es una casa abierta a toda la comunidad. También participan de estas actividades que tienen una oferta muy variada de talleres y de actividades. Muchos vecinos de la zona, abre a partir de las 13 horas, tienen redes sociales, hay un grupo activo trabajando, y lo que a mí me parecía que estaba bueno destacar de esta iniciativa es que parten de aquellos sueños que tienen las personas, que a pesar del contexto, todos tienen algo por soñar, y a mí me pareció que era muy bueno poder destacar el trabajo que están haciendo en ese lugar. Iliana, muchísimas gracias. Si les parece, seguimos con más información en Ciclo.
partir de datos de la encuesta continua de hogares, la consultora Exante realizó el viernes pasado un hilo en la red social X en el que afirmó que el 80% de los hogares perdieron ingresos entre 2019 y 2023. Esto desató todo tipo de polémicas, primero en torno a los datos y después en torno a las consecuencias y las interpretaciones que esos datos tenían. Y sobre este tema, que es muy importante, vamos a hablar y le doy la bienvenida, Germán de Agosto, editor del suplemento de Economía de La Diaria y economista. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Y Alejandra Pico, muchísimas gracias, Alejandra, por venir, economista del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, la primera pregunta entonces es, ¿por qué consideran ustedes, y si quieren también pueden meterse un poco en la polémica en torno a los datos que hubo, pero por qué consideran ustedes que hubo este descenso en los ingresos de los hogares entre 2019 y 2023? Estamos hablando del 80% de los hogares, porque en el 20% más rico los hogares sí se incrementaron. Bueno, nosotros en el caso del instituto, que trabajamos más que nada con los ingresos provenientes por el trabajo y no con el total de ingreso de los hogares, bueno, lo que nos muestran los datos van en el mismo sentido. Es decir, que cuando miramos en términos medios y comparamos 2023 contra 2019, de repente tenemos esa vuelta al mismo nivel de poder de compra del ingreso de los hogares entre 2023 y 2019. Lo mismo sucede en el caso del salario real, pero cuando entramos a desagregar vemos que igual que sucede en el caso de los ingresos de los hogares, fueron los hogares con menores ingresos los que todavía no retornaron a ese nivel, mientras que los de mayores ingresos ya lo superaron. Algo similar sucede en el caso del salario real. En materia de salario real ya volvimos a los niveles que teníamos en 2019, pero los primeros procesamientos que nosotros también estamos haciendo en base a la encuesta continua de hogares a nivel salarial, vemos que los salarios más bajos fueron los que más cayeron y los que todavía no volvieron a los niveles que tenían previamente. Dado el peso de los ingresos por el trabajo en el ingreso total de los hogares, creo que todo está mostrando cuestiones en el mismo sentido. Esa recuperación media que muestra una gran heterogeneidad en la evolución según el lugar que cada uno esté en la distribución, ¿verdad? Hay otros indicadores como por ejemplo el índice de Gini que van un poco en ese sentido también, de un aumento de la desigualdad, si bien y en la pobreza, en el caso de la pobreza tenemos como una especie de estancamiento, ¿no? Sí, yo creo que con independencia de la polémica, naturalmente podemos entrar en ese tema, pero bueno, más allá de los distintos matices que se han desplegado estos últimos días, lo que queda claro es que el patrón es el mismo, en el sentido de que hay un crecimiento que es en la cola alta de la distribución del ingreso y hay un retroceso que es en la cola baja, y eso muestra justamente un patrón redistributivo que dialoga también con lo que decía Alejandra, ¿no? Y también el contraste que creo que también abona la polémica, es decir, bueno, hay más empleo del que había en el 2019, pero bueno, ahora justamente con el informe del Cuesta Duarte sabemos que también hay 100.000, 25.000 pesitas más, es decir, 100.000 salarios sumergidos. La vulnerabilidad, la fragilidad de esos empleos, ¿no? Exactamente, y aparte creo que tampoco debería sorprender que justamente todos los datos estén apuntando en la misma dirección, porque bueno, las mejoras en términos de distribución del ingreso y también en reducción de pobreza se detuvieron en 2013, 2014, es decir, donde todavía vos tienes una economía que venía un proceso importante de crecimiento con una vocación de la política pública muy sensible justamente a ese tema, que también cuando vos analizás estos periodos pasados, ¿sí?, y lo distribuís por quintiles, da un patrón opuesto al que está dando ahora, ¿sí? Entonces cuando vos mirás de alguna manera esa situación y también ahora tenés el mismo escenario, es decir, un crecimiento muy bajo, la economía hace 10 años que crece muy poco, y además tenés justamente dos cuestiones que hacen a la política económica, entiendo yo, de vuelta acá estamos sobre el nivel más subjetivo, salimos de la economía positiva, de la descripción de los datos, y que tienen que ver con una reacción más tímida en torno a lo que fue la respuesta ante la pandemia, naturalmente esa fragilidad, de los 100.000 pobres más que habían estimado Mauricio y Matías Brum en su momento, bueno, de alguna manera eso tiene efectos que van desplegándose luego en el tiempo, ahí hay un tema. Y el otro tema es que en el mismo contexto de bajo crecimiento, donde se tuvieron esos avances, incluso en un contexto de políticas públicas enfocadas en eso, con esa lógica de pinzas, de moderar el crecimiento de los ingresos más altos y apuntalar los ingresos más bajos, lo que vos tenés también es que las introducciones o las innovaciones tributarias fueron regresivas en este periodo, es decir, vos tenés un mayor aumento de impuestos
indirectos como el IVA y un retroceso de los impuestos directos como IRPF o el IAS. Entonces, en el mismo contexto de bajo crecimiento, con un cambio en la vocación de las políticas, naturalmente creo que no debería sorprender que el resultado de la recuperación de los ingresos tenga como un perfil prorrico, como se está diciendo ahora, ¿no? Es decir, donde el crecimiento es mucho más acentuado arriba que abajo, donde hay una caída, con independencia de lo que pasa en el medio, porque justamente eso es lo que hace a la polémica de los datos que cada hora tiene un capítulo distinto. Veníamos conversando recién cuál es el último episodio de esa serie, pero con independencia de eso, creo que incluso con los datos inicialmente procesados por Exante, vos ya ves ese perfil redistributivo que entiendo dialoga bien con todos estos aspectos vinculados a la reacción de la política económica en general en la pandemia, con lo que tiene que ver con la orientación de la progresividad del aparato fiscal y con el hecho de que los puestos que se han creado, bueno, básicamente los 100.000 pesistas más, demuestran que de alguna manera vos ahí tenés un empleo que con su calidad y con otras dimensiones que son relevantes también permite vos tener una foto donde mirás desigualdad, mirás pobreza y mirás ingresos y te da justamente el mismo diagnóstico. Germán, Alejandra me quiere meter un poco la polémica, ¿no? Porque después de esa publicación del día viernes, bueno, los economistas que responden a los distintos partidos que conforman la coalición salieron a reinterpretar esos datos, ¿no? Y llevar un poco de harina para su costal. Tanto así que uno de los directores de Exante, Pablo Rosselli, salió a los medios también como a relativizar lo que ya habían publicado días atrás y generar algunos matices, como para decir que ya desde el 2017 había una caída del salario real y que el 2024 en realidad venía en repunte. ¿Creen ustedes que hubo una tirada de oreja a nivel político? O sea, ¿se puede leer eso también desde la economía? Yo creo que, bueno, es difícil a veces desde el instituto en particular cuando publicamos ciertos informes que en realidad la metodología, por ejemplo, con la que elaboramos los informes de salarios sumergidos están en los propios informes, son públicos y se basan en información de línea, así que también son replicables. Pero muchas veces, bueno, viene desde el instituto, es como que viene armado con una determinada mirada. Creo que más allá de la polémica, todos los indicadores que publica y procesa el INE, los datos de pobreza, donde bueno, hubo un aumento importante en la pandemia, retrocedió, pero todavía estamos peor que en 2019 en materia de distribución del ingreso. Los indicadores también muestran un empeoramiento, en ese caso se empeoró y se siguió empeorando en el periodo de recuperación. Entonces, bueno, me parece que justamente hay varias miradas, pero que están enfocando en lo mismo. Y me parece importante resaltar una cuestión que planteaba Germán. Creo que esto tiene que ver con cómo se dio la caída durante la pandemia, donde, justamente los más afectados fueron los sectores más vulnerables en la pérdida de empleo. Prácticamente todos los puestos de trabajo que se perdieron fueron puestos de trabajo informales. Los trabajadores informales que no perdieron su puesto de trabajo tampoco tenían ningún amparo, ninguna protección en materia de ingresos. Volver a un puesto de trabajo, eso para los ocupados siempre tiene un costo, pero además, este incremento en la cantidad de trabajadores, 25.000 pesistas, nos está hablando de dos cosas: de la calidad de los puestos de trabajo en materia de ingresos que se han creado, pero también en que fueron los sectores de menores ingresos los que en esa recuperación que se dio en la economía fueron los más afectados negativamente. En el marco de la negociación colectiva, por ejemplo, se trató o se brindaron lineamientos para todos los sectores por igual. Entonces lo que vemos es que algunos sectores con más posibilidades o mejores posibilidades de negociación, justamente, incluso mayores ingresos, como el sector financiero, la construcción y otros sectores, les fue mejor que aquellos que quedaron librados a las pautas del Ejecutivo, que fueron bastante duras en ese sentido, porque el salario real no solo cayó en 2020, sino producto de cuestiones inflacionarias, pero siguió cayendo en 2021, 2022, y la recuperación tampoco terminó siendo homogénea. Entonces, creo que ahí hay como varias puntas que confluyen a lo mismo. En esa intervención que decía Carlos, de Pablo Rosselli, el socio director de Exante, él mencionaba también se apresuró a aclarar en una afirmación también que puede generar polémica, que estos resultados no tienen que ver con las políticas económicas del gobierno, que tienen que ver con factores externos. Uno de ellos ya lo mencionamos, que es la pandemia, y otro es la inflación global en 2022, producto de las guerras, etcétera. ¿Consideran ustedes que también es cierto que hay datos que indican que no todos los países tuvieron las mismas políticas durante la pandemia y algunos se recuperaron más rápidamente que otros? ¿Ustedes cómo ven el peso ahí de los factores externos en este tipo de situaciones, en este tipo de indicadores?
Bueno, yo creo que ahí tenés naturalmente un accidente tan excepcional como la pandemia en el medio del periodo que está bajo análisis, y lo que señalaba en torno al pico de la inflación es que retrasó la recuperación del salario que justamente estaba prevista en el marco de la octava ronda, y eso de alguna manera es lo que él pone como matiz, y que también señala que como estamos viendo la recuperación de los salarios tomando fuerza en el 2023, y los salarios o los ingresos laborales explican el 68% del ingreso de los hogares, es decir, vos tenés otras fuentes de ingreso, en particular lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, que por el mecanismo de ajuste están atrasados. Es decir, la recuperación de 2023 la vas a ver en el 2024, o sea, hay un rezago por cómo se ajustan las pasividades, y que de alguna manera hace que si vos tuviste esa recuperación en 2023, un 20% de lo que constituye el ingreso de los hogares hoy no está reaccionando, y justamente cuando tomás el 2023, que es el último dato, porque eso también es importante resaltar, no son datos viejos, como en un momento se argumentó. Es el año son cerrado, digamos. Los datos que se tienen, que se publicó el INE el mes pasado, de alguna manera es como cuestionar a veces el crecimiento de la economía medido a través del PIB, porque el PIB a veces tiene un rezago de 6 meses. Digo, seguimos hablando del PIB porque es la variable que tenemos, por más que nos esté contando una historia bastante vieja, no quiere decir que el dato sea viejo, es el último dato que tenemos, simplemente hay un rezago natural, y hoy no podemos hablar del 2024 porque no tenemos el sustento empírico para decir lo que pasó en 2024, con independencia de la tendencia del primer trimestre y de naturalmente lo que es esperable en el marco de que todos los ingresos comiencen justamente a recoger la recuperación de los salarios, naturalmente todo el empleo, y en particular el peso de las pasividades en esa recuperación. Eso es un poco, me parece, lo que tiene que ver con esa parte, pero tampoco podemos desconocer que en ese mismo periodo de análisis, con estos datos que no son viejos, también hay un crecimiento de la economía, y por eso es el patrón redistributivo lo que en definitiva está como en el centro de esta discusión, con independencia después de los factores que puedan matizar tanto a nivel doméstico como a nivel externo. ¿Sí? Que tiene que ver con las políticas, Alejandra mencionaba la política salarial pública. Y qué otro tipo de políticas también que incidieron en este. Sí, es que datos. Creo que es verdad que la economía tuvo algunos shocks negativos que eran impensados, como el caso de la pandemia, luego el efecto que tuvieron las tensiones geopolíticas sobre la inflación, pero me parece que justamente el rol de la política pública, de la política económica, debería ser, generar protección, en particular hacia la población más vulnerable. Creo que la trayectoria en la pandemia nos muestra que en nuestro país, que ya teníamos una matriz de protección social bastante amplia, no fue lo suficientemente, la respuesta no fue lo suficientemente fuerte para sostener a esa población más vulnerable, porque de hecho la trayectoria de la pobreza en nuestro país fue peor que la que fue en otros países de América Latina. Y creo que hay mucho que ver de la política pública ahí, lo que tiene que ver con las transferencias que fueron insuficientes, lo que tiene que ver con la política salarial y lo que tiene que ver también con la política de gasto del Estado y también la política fiscal. Acá se dieron modificaciones, como comentaba Germán, que fueron justamente en el sentido contrario de amparar justamente ante los shocks, porque esos shocks negativos tampoco afectan a todas las personas por igual. Entonces, ahí me parece que tiene mucho que ver el accionar del Estado y bueno. Veremos cuál es el siguiente capítulo de esta polémica pública. Germán, ¿querías decir último comentario? Básicamente es enfatizar eso, ¿no? Esa reacción insuficiente. De vuelta, el insuficiente siempre es relativo, pero desde un punto de vista es insuficiente porque justamente no logró compensar la totalidad del shock, teniendo los datos, incluso por eso hacía referencia al estudio que sacó en su momento oportunamente Mauricio de Rosa y Matías Brum sobre cuánto se implicaría el gasto para evitar que 100.000 personas más caigan en la pobreza. Y una vez que caíste en la pobreza, es muy difícil salir. O sea, eso es la dinámica que estamos viendo, por más que hoy estemos en 2024. Y lo otro es justamente esa vocación desde el punto de vista tributario, en el sentido de sacarle progresividad al sistema, justamente dándole más peso a un impuesto directo regresivo que afecta mucho más a los que tienen menos, como el IVA, y sacándole justamente, por más que en montos no sea sustancial, pero es la tendencia. Entonces, con una economía de bajo crecimiento, una reacción insuficiente desde mi punto de vista, que de alguna manera siempre va a estar sobre la mesa, y sobre estos cambios tributarios es lo que al final te termina de complementar la foto, sobre la cual también puedes desplegar naturalmente todo lo que pasó en términos externos, la pandemia, el shock sobre la guerra y la inflación. Es una conjunción de cosas internas, externas, que pudieron ser perfectibles y que responden justamente a la vocación de la política económica para contener esas crisis tan excepcionales. Germán de Agosto, Alejandro Pico, muchísimas gracias por acompañarnos, ayudarnos a entender. Seguimos con más información en Ciclo. En la tangente de la diaria les proponemos conocer a los candidatos desde otros ángulos.
conversando sobre distintas cosas que escapan de lo que es la agenda política diaria. Esta vez fuimos hasta Canelones para conocer a Yamandú Orsi. Yo creo que lo primero que se viene es cuando tuve que cambiar de mundo, irme de la zona rural a un barrio de la ciudad de Canelones. Pero entonces, el canarito del campo a canarito de ciudad. Si bien es cierto que el periodo más largo fue en la ciudad de Canelones, porque ahí abarcó toda la escuela, el liceo, tengo muy presente que nací, me formé los primeros 5 años en medio rural y después me crié en un barrio, típico de esos barrios donde jugaban la pelota en la calle. Yo hice danza folclórica en el liceo cuando estaba en primero. Ahí arranqué, porque en aquella época había folclore. Y ahí empecé, después de un concurso para ingresar en el baile folclórico de Canelones, que era Las Piedras, había que darlo. Quedé, me gustó, estuve 11 años bailando, ¿no? Pasa que había toda una combinación, ¿no? Te dije que primero liceo 13, 14 años, ya empecé. En la combinación de que a mí me gustaba la música folclórica. Y después eso lo mezclaba, que vino el canto popular, entonces por ahí la apertura cultural. Me acuerdo que mis compañeros de liceo escuchaban rock argentino. A mí no me gustaba. Ahora me encanta. Pero en aquella época, yo escuchaba Santiago Chalar, Cita Rosa. No el folclore argentino, el folclore uruguayo me encanta. Los Zúcara, todas me las tenía todas. Y bueno, y ahí no es lo mismo, pero la danza folclórica también y lo nacional y todo eso me encantó. Y fue un tiempo, fue una etapa de mi vida. La Escuela Nacional de Danza me invitaron y no es para mí, no. Me gustó mucho, pero me acuerdo. Y un día dije, ya está. El vínculo para mí con el entorno, ¿no? De hecho, con el entorno, sea cual sea, ¿viste? Y ahí yo creo que ahí como que vas encontrando. Yo nunca, te dice, vos sos historia. No, yo nunca me interesó ir a hacer investigación de historia. Me gusta el tema, me gusta analizar la historia y después aplicarlo en la posibilidad de enseñar me encanta. Pero lo fui descubriendo sobre la marcha, no. Me podía haber pasado que después que estaba ahí no me gustaba y ahí hubiese resuelto otra cosa. Porque si hay algo que es duro, es que no te guste la docencia y que estés ahí. Pero lo disfruté mucho. Yo empecé a vincular con la izquierda, yo creo que a través de la música. Lo digo una y otra vez. Mirá este cassette y era Cita Rosa y esto me encantó. Me pasan cassettes los compañeros, compañeras en realidad, que tenían hermanos que eran menos militantes, pero fue por ahí el vínculo con la política, ¿eh? Viste cómo la cultura puede abrir puertas, ¿no? Yo eso lo experimenté en carne propia. Era una época donde no podías... ¿Cómo lo puedo explicar? No podías ser indiferente a la movida política. Quinto, sexto año del liceo, no me olvido más, eran blancos, colorados y frentistas. Todos estábamos empapados en algo. Había una barra grande en mi quinto y sexto de la 15, me acuerdo. Y bueno, blanco, y después la mayoría eran de frentistas, éramos de ahí del pueblo. Y después mi pasaje hacia el MP tuvo que ver con amistades que uno tiene. Y el comité siempre, ¿no? El comité de frente, siempre, sí. Pero te das cuenta que yo no tenía nadie en la familia que me lo hubiese... ¿no? El comité 13 de diciembre. Después el comité ahora Canelones se llamaba, pero primero fue el 13 de diciembre. Y me eligieron delegado. Y yo me sentía, ¿sabes cómo? Después dije, mira el clavo que te agarraste. Porque tenía que venir a Montevideo, a la mesa y todo. A mí me encantó, divino. La verdad, la militancia en esa época fue... Porque aparte había un montón de plebiscitos, entonces estábamos en todos los plebiscitos. Todo. El primero fue el de voto verde, que no tuve a la cabeza, pero sí estuvimos moviéndonos ahí. Después ya los otros plebiscitos los agarrábamos entre 2 y 3 y le salíamos. Bueno, acá tenemos a Orsi dándole la razón a algunos referentes del Partido Nacional que hablan de la batalla cultural, ¿no? Porque su llegada a la política o su acercamiento tuvo que ver con la cultura primero, como contaba. Influido totalmente por la música, ¿no? Este canarito del campo convertido en canarito de ciudad, como él se autodefinía, ¿no? Y yo no la tenía eso de que bailaba, hacía danza folclórica. Se lo ha visto muy bien, con tremenda destreza, casi que haciendo un zapateo
Él no quiere incursionar mucho más en ese rubro, pero la verdad es que se mueve muy bien. Sí, no como hay otros que, bueno, es una improvisación. No los comparemos. Bueno, recuerden que esta entrevista la van a poder ver completa en el YouTube de La Diaria y también la van a poder leer en nuestra diaria del fin de semana, el sábado. La campaña electoral interna está llegando a su fin. La semana que viene vamos a tener los actos de cierre de los partidos políticos. Y a pesar de todos los pronósticos en contra, especialmente de la oposición, la coalición oficialista se ha mantenido unida en estos 4 años de gobierno de Lacalle Pou. Pero llega a estas elecciones de 2024 con una situación un poco distinta que 2019 y sobre este tema vamos a conversar hoy en nuestra mesa de análisis y para eso le doy la bienvenida, con mucho gusto, a Rafael Porsekansky, sociólogo. ¿Cómo estás, Rafael? Sociólogo y director de opinión pública de Opción Consultores. Correcto. Y Lucas Silva, periodista de La Diaria. Hoy Lucas no va a hablar de Esteciano. Vamos a hablar... Encantado. Y Mariana Cianelli, editora de política de La Diaria. Entonces, para arrancar un poco la consulta es, ¿quiénes son? Han pasado 4 años ya de coalición, una experiencia inédita, una coalición de este tipo, más allá de la experiencia de la coalición de izquierda Frente Amplio, pero esta tiene sus particularidades, son partidos políticos que se han unido para concurrir electoralmente en 2019. Luego de estos años que han transcurrido, ¿cómo ven ustedes los ganadores y los perdedores internos en la coalición? O, podríamos decirlo de otra manera, quienes ganaron más de la constitución de esta coalición y quienes ganaron menos. ¿Cómo la ven? De cara a las próximas elecciones. Bueno, yo creo que ahí quien ha liderado y digamos, la coalición y podría considerarse como un ganador es el Partido Nacional. Pero me parece importante que, como ir un paso más, y me parece que no es solo el Partido Nacional, sino en particular el herrerismo y el círculo cercano de Lacalle Pou, el lacallismo, si se podría llegar a decir. Digo esto porque, sobre todo pensando en el Ejecutivo, el gabinete que vemos actualmente es muy diferente al de 2020. Y cuando vemos lo que sucedió con los ceses o los pedidos de renuncia, casi siempre lo que pasó fue que Lacalle Pou fue poniendo a gente de su círculo cercano. El primer caso quizás más notorio fue cuando muere Jorge Larrañaga, ¿no? Por Luis Alberto Heber. Después se va Luis Calabria, también del Ministerio de Interior, Nicolás Martinelli, una persona de mucha confianza de él. Y ahí, por ejemplo, Alianza Nacional queda sin esa representación en el gobierno, ¿no? Entonces ahí me parece que hay como una punta como para arrancar. Bien, yo quisiera arrancar por el hecho de, primero, si se fortaleció el bloque o no se fortaleció el bloque. Mi respuesta diría que es positiva, o sea que la marca bloque coalición creo que ha dado un paso más. E instala una pregunta que en algún momento va a haber que abordar con mayor detenimiento, y es si vamos desde un bibloquismo, como le llamo yo, multipartidario asimétrico, a un nuevo bipartidismo integrado por el Frente y la coalición republicana, pero no con la coalición republicana en formato de algunas alianzas departamentales, como va a haber en Montevideo, Salto y Canelones para las elecciones departamentales, valga la redundancia, sino a nivel nacional. Esa pregunta yo creo que se instala un poco más todavía. Hace tiempo que está en el ambiente, ¿no? Pero creo que se instala un poco más en la medida que ha crecido un poco, por un lado esta identidad de bloque, por un lado, entre las dirigencias y entre los electores también. Eso primero que nada. A nivel del desglose partidario, coincido con Mariana que el Partido Nacional ha sido el principal socio del gobierno, el partido del presidente, y efectivamente ha tenido una visibilidad muy alta. Además hay algunos factores coyunturales que marcan un posicionamiento diferente de los partidos. Uno es el porcentaje o el ratio de crisis que tuvieron esos partidos. Y en ese sentido, por ejemplo, un porcentaje alto de crisis tuvo el Partido Colorado. Tenemos la renuncia de Talvi, la renuncia de Germán Cardoso, varios problemas que atravesó el Partido Colorado en
la renuncia de Uriarte, la de H, o sea, son varios los episodios que hubo el Partido Colorado. No fueron todas cosas negativas porque, por ejemplo, tenemos hoy 2 precandidatos colorados que por algo son precandidatos y están respaldados en su imagen de gestión, por lo menos que para un segmento de los electores fue positiva. Robert Silva y Gabriel Guzméndez. Ha decrecido el Partido Colorado en su intención de voto. Ahí voy también, ¿no? Y Cabildo Abierto tuvo también algunas dificultades. La más importante es la renuncia de la ministra Moreira, ¿no? En un conflicto interno de la coalición, uno de los más relevantes que tuvo la coalición. ¿Te parece que está dentro de los derrotados? Cabildo, digamos, como de la experiencia de la coalición, por los números que se manejan, parecería que... El que más cayó, ¿no? Bueno, habría que ver qué es derrotado. Quizá Cabildo Abierto lo que sí ha logrado es diferenciarse claramente de los demás socios de la coalición. O sea, tiene un perfil propio. ¿Cuánto le va a redundar o a redituar ese perfil propio de las elecciones? Es una pregunta abierta. Sí es claro que las marcas Partido Colorado y Cabildo Abierto han estado sistemáticamente por debajo de sus guarismos de 2019. No significa que voten lo que marcan ahora intención de voto. Las candidaturas concretas pueden reforzar, pero están por debajo sistemáticamente. Quiere decir que por lo menos su visibilidad gubernamental no ayudó a mantenerlos en el nivel de votación de 2019 o incluso a superarlos, ¿no? A mí me parece interesante también ver un poco, proyectando escenarios de qué puede pasar después de la interna, en base a los números que más o menos, o las intenciones de voto, qué va a pasar con el papel de la calle en esa etapa entre junio y octubre. La calle Pou sin duda es la persona que más capitalizó o que mejor imagen tiene dentro de la coalición, es el líder de la coalición, no compite claramente, pero hay que ver cómo en un eventual escenario, no sé, por ejemplo, que Delgado y Ojeda sean los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Cómo van a jugar su distancia con la calle? A mí es un tema que me interesa como ir pensando, proyectando escenarios para adelante, porque uno tiende a pensar que la calle en ese sentido debería mantener equidistancia, pero al mismo tiempo pertenece al Partido Nacional. ¿Cómo va a ser? Y con la particularidad que Ojeda en algún punto quizás sea hasta más parecido a la calle. Él mismo dice, ¿no? Que claro, está muy cercano. Y está jugando ese rol y da la sensación de que... yo consultando con gente, ¿no? de la coalición o gente que estaba en los armados de campaña, veían que de la misma manera que la calle Pou jugó cierta equidistancia, ¿no? Con Raffo y con Delgado, hasta ahora se mantuvo ahí, son dos... Que también lo haga en ese sentido después de la interna, y que el tema de la posibilidad que él salga a defender la reforma de la seguridad social, que es un paraguas interesante para toda la coalición, puede ser como una clave importante para la equidistancia. Da la sensación, lo último, que con respecto a Cabildo Abierto no va a ser tan generoso en cuanto a repartir aprobación, por lo menos por lo que uno viene viendo de la relación entre Manini Ríos y la calle Pou. Sí, ha fluido mucho más con el Partido Colorado, claramente la relación que con Cabildo Abierto. Y con el Partido Independiente. Y eso es un tema de dirigencias y de electores también. Las fronteras son mucho más porosas entre blancos y colorados que entre blancos y cabildeantes o colorados y cabildeantes. Yo quería ir a eso porque Rafael decía la cuestión identitaria, ¿no? De la identidad partidaria y cómo se ha ido conformando ciertos elementos identitarios. Bueno, no podemos hablar de identidad porque es algo mucho más complejo, pero por lo menos cierta cercanía o sintonía entre los partidos de la coalición. Hay un factor claramente aglutinador de los partidos de la coalición que es por oposición, que tiene que ver con oponerse directamente al Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el precandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sobre este tema. El próximo 30 de junio son las elecciones internas de los partidos políticos. Nosotros vinimos a asegurar un segundo gobierno de coalición. Nosotros venimos para ser la clave de la derrota del Frente Amplio. Con tu voto, el domingo 30 de junio, la renovación avanza. Bueno, ahí veíamos lo que decía Ojeda respecto a que acá el objetivo de estas elecciones es ganarle al Frente Amplio. ¿Ese es el único elemento que aglutina a la coalición? ¿Cómo ven ese elemento y también cómo otros juegan otros elementos también? Es un elemento muy importante a nivel identitario. No es el único porque después cuando uno, por ejemplo, indaga sobre valores, determinados valores, no solo posiciones del gobierno que son más predecibles, que unos estén a favor y en otros, sino más lo valórico, ¿no? ¿Qué priorizás, por ejemplo, si la seguridad o el combate de la pobreza, cosas de ese tipo? Bueno, uno ve
que hay dos bloques. En otros son más transversales las cosas. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo mucho el tema de la eutanasia, ¿no? Ahí las cosas son bastante más borrosas y hay temas de intracoalición, te diría. Pero en algunos ejes valóricos sí, esa diferencia se ve, por lo tanto no es el único elemento, pero sí es un elemento muy importante. A ver, justamente luego de marcar tantas diferencias, en definitiva, ¿qué tienen en común? Bueno, lo que tienen en común es que compiten como bloque contra el Frente Amplio y se distancian ideológicamente y programáticamente del Frente. Eso es un factor aglutinador común, y de hecho se le llama en ciencia política a ese tipo de identidad la identidad partidaria negativa, tiene ese nombre, ¿verdad? Y es importante considerarla electoralmente, porque nosotros estamos viendo justamente un porcentaje del electorado uruguayo que dice no identificarse con ningún partido, pero que te dice lo siguiente: podría votar Partido Nacional, podría votar Partido Colorado, podría votar Cabildo Abierto, y el único del partido al que no votaría es al Frente Amplio. Pasa algo parecido en Brasil con el PT, ¿no? Que se analizó una situación similar. Digamos que si bien Lula trascendía, uno de los desafíos de Lula era también lograr que ese voto anti-PT se canalizara hacia su candidatura, ¿no? Exacto. En el caso de Cabildo igual hay como, me da la impresión a mí que hay una base que sí es claramente anti-frente amplista, pero hay otra que puede oscilar, sí, o que puede estar en esa disputa que se da en algunas zonas de la periferia, de Canelones, que ahí claramente hay una disputa con el MPP en particular y con dirigentes de ese sector en esos lugares que son votos también, un montón de, es significativo, y una elección de tanta paridad puede llegar a ser clave. Por eso vuelvo al razonamiento anterior: ¿cuánto se va a distanciar, digamos, el líder de la coalición de Cabildo en esa etapa, y teniendo en cuenta que la va a precisar para una segunda vuelta? Me parece que también dependerá un poco de la votación que termine teniendo Cabildo y los significativos. Hay estudios, ¿no?, del Instituto de Ciencia Política que muestran cómo los votos de Cabildo, esos votos, que ese 11% que tuvo, se alimentó en gran parte de votantes frente amplistas. Sí, ese es un trabajo que hicimos con Nico Schmidt sobre la base de los circuitos, ¿no? Y vimos que el porcentaje de votantes cabildiantes fue superior al de los colorados, por ejemplo. 1 de cada 4 de los cabildiantes habrían votado a Daniel Martínez en el balotaje de 2019. Y sí, y ojo, hay ese electorado. También lo inverso es cierto, que unen hoy a comunistas y tupamaros y socialdemócratas, que no quieren que gane, claro, que gane el bloque de la coalición. Lo que pasa es que están en un mismo partido, que es un partido de coalición además, pero claro, también el elemento por la negativa es un factor aglutinador dentro del frente, ¿no? Hay una visión, por ejemplo, del historiador José Arrilla en entrevista con Informativo Sarandí el otro día, hace algunos días. Vamos a escuchar lo que decía respecto a la memoria histórica de los partidos. Ahora me da la impresión como que se está perdiendo un poco de memoria histórica en los partidos. Uno dice, a ver, ¿y por qué este líder está en el Partido Colorado? Dice que es colorado, pero a ver, ¿a qué tradición se remite? ¿Tiene algo que ver con Valle? ¿O tiene algo que ver con Valle y Ordóñez? Digo, ¿o tiene algo que ver con la vieja tradición del Partido Colorado, la del siglo XIX? No tienen ni idea. Y lo mismo podría decir del Partido Blanco. Hay mucho blanco que se para en el escenario y dice, yo soy blanco, pero vos rascás un poquito en esa tradición y le falta una cantidad de materias, no tienen mucha idea de dónde está parado. Bueno, acá conecta un poco con lo que veníamos conversando, pero la pregunta es, ¿quedan algunos elementos? Hablaba recién Rafael de aspectos como el posicionamiento sobre los temas de seguridad u otros temas donde hay alineamiento en la coalición respecto, por ejemplo, al Frente Amplio, hay una diferencia ahí. Pero entre, por ejemplo, partidos históricos, ¿no?, como el Partido Colorado, el Partido Nacional, ¿se han difuminado las fronteras entre los dos? Hablamos de fronteras porosas. ¿Es algo, estamos ante un cambio relevante? ¿Y cuánto pesó también la conformación de la coalición en esa difuminación? Bueno, yo me acuerdo que me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante una entrevista a Gerardo Caetano en la mitad del periodo de gobierno, donde decía que la estrategia del Partido Colorado le parecía suicida, en una entrevista con Búsqueda creo que fue. Justamente por eso, porque dentro de la coalición, ¿qué rol estaba jugando el Partido Colorado y qué diferente con lo que históricamente había sido el rol del Partido Colorado frente al Partido Nacional, ¿no?
Entonces él lo que planteaba era que de alguna manera el Partido Colorado, con esta estrategia de no confrontar o de no exigirle al Partido Nacional determinadas cosas, le estaba dejando abiertas las puertas a Cabildo Abierto para que cumpliera ese rol. Y bueno, y yo creo que eso se asocia, lo del Partido Colorado, un poco a la falta de liderazgos. Incluso lo hemos abordado en varias notas que hemos hecho, de que los propios dirigentes del Partido Colorado dicen, cuando se va Talvi, quedamos como huérfanos, y Ojeda diciendo mi referente es la calle Pou. Bueno, también, muy ¿no? fuerte, ¿no? Falta de liderazgos lo deja el Partido Colorado como en una situación especial, digo, en relación al Partido Nacional, por ejemplo. También en algunos temas han marcado su perfil, ¿no? Vemos sobre todo el sector ciudadanos, que ha tenido como un comportamiento quizás en algún momento hasta oposición interna. Pero muy leve, Pero ¿no? muy leve, en algunos temas puntuales, ¿no? Sí, en algunos temas puntuales ha sido ciudadanos, si estableciera un orden de, digamos, desde el más combativo hasta el menos combativo, primero estaría Cabildo sin duda, y segundo Ciudadanos, yo creo. Sí. Bueno, ahora sale con este tema de la eutanasia, ¿no? Pero ha estado... La ley de medios. La ley de medios, ha estado en algunos temas marcando impronta. Bueno, el empuje que tuvo Robert Silva por el tema del plebiscito de los funcionarios públicos, por impulsar un plebiscito sobre... digamos, para que sea por sorteo y no contratación directa. Claro. Y en cuanto a la definición de la próxima del próximo domingo, ¿qué piensan sobre, no sé, el papel de los aparatos? Porque dicen, Ojeda aparece como favorito, sin embargo, el aparato tanto en Rivera como en Salto del Partido Colorado tiende a parecer que en una elección de poca votación, mucha lluvia, o con poca gente votando, puede ser importante. Sí, a ver, a menor tamaño de la interna, mayor importancia de los aparatos. Rivera y Salto, en la elección pasada, representaron el 16% del electorado. Uno podría decir, quizá esta vez sean mayores en la medida que se reduzca el peso de la opinión pública. El talvismo tuvo mucha opinión pública en Montevideo y Canelones, entonces las proporciones de Rivera y Salto crezcan. ¿A quién favorecería eso particularmente? A Tabaré Viera lo favorecería. En Rivera va a tener una cómoda victoria y en Salto es posible que gane también gracias a la movilización de Germán Coutinho, ¿no? Que está peleando por ser el candidato intendente de los Colorados dentro de la coalición. Claro. Y que está en un mano a mano ahí con Malaquina. Eso favorecería a Tabaré Viera. De todos modos, hay un segmento importante de opinión pública que vota, incluso en el Partido Colorado. Pero, lo digo como encuestador, la gran pregunta que tengo en este momento es cuánta gente va a ir a votar y cómo se va a distribuir eso a la interna de los partidos. Y esto no es solo relevante para el Partido Colorado, es muy relevante para el Frente Amplio. Para el Frente Amplio. Sí. Bueno, tendremos ahora la prueba de fuego el próximo domingo 30. Muchísimas gracias, les agradezco a Rafael, a Lucas y a Mariana por este intercambio y nos vemos pronto. A las órdenes. Gracias. Nos metemos de lleno en el segmento de La Diaria Verifica, este espacio en el cual chequeamos la información, confrontamos la desinformación y le doy la bienvenida a Brian Machlin. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, hoy traje también dos cosas para verificar, una que tiene que ver con discurso público, como venimos haciendo, y otra con desinformaciones virales. En cuanto a discurso público, si les parece, vamos a ver ahora un pequeño videíto donde Jorge Gandini, precandidato del Partido Nacional, discutió en un programa de televisión con el Boca Oscar Andrade sobre el tema de la seguridad social y la presión fiscal. Nosotros triplicamos la jubilación mínima. Triplicamos el término. Estaba en una BPC y la nota igual el déficit ahora en el 2019. El salario... Bueno, como podíamos ver en el video, Gandini estableció ahí una discusión porque dice que se triplicó el gasto público durante el último gobierno del Frente Amplio, y el Boca Andrade le responde, mirá, que el déficit fiscal está en el mismo nivel. Nosotros estuvimos verificando ese dato y efectivamente el último dato de abril de este año, que da cuenta de que el déficit público fiscal está en torno al 4,2%, es igual, si se establecen las mediciones comparativas pertinentes, al gasto público del año 2019, en diciembre de 2019, cuando terminó, digamos, el último
último gobierno del Frente Amplio. Porque hubo un cambio ahí metodológico que incidió en que esa cifra se modificara. ¿Hay Sí, algo de eso? en realidad es verdad, el déficit fiscal en 2019 cerró en 4,7%, pero con la corrección de la base metodológica que se hizo en 2020 a partir de este gobierno, consultamos con economistas del Instituto de Economía de la UDELAR y nos explicaron que efectivamente con esa corrección la medición da que en diciembre de 2019 y en abril de 2024 está en 4,2%. Esto incluye los gastos del gobierno central y del BPS. Deja por fuera, digamos, a las intendencias y a las empresas públicas, y además corrige ahí una cuestión con el Fondo de Sustentabilidad, en realidad con el fideicomiso y el dinero que recuperan los cincuentones después de que echan para atrás la obligatoriedad de incorporarse a la SAFAP. Y ahí es un tema importante porque fue uno de los caballitos de batalla del actual oficialismo durante la campaña electoral de 2019, si recuerdan. Hablamos mucho de déficit fiscal, hubo un discurso de que hubo una dilapidación de los recursos públicos, incluso recordamos aquella frase de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, de la desidia y poco apego, aplicada a algo particular, pero que después se utilizó en términos generales para hablar de cómo habían actuado los gobiernos del Frente Amplio respecto al gasto, y acá vemos que en ese sentido no hubo una mejora sustancial durante este gobierno. No, si bien hubo un empeoramiento en realidad durante la pandemia donde se amplificó el gasto social, después estuvo bajando en 2020, volvió a subir en 2021, 2022 y 2023. El gasto público. Y ahora vuelve, sí, el déficit fiscal, y ahora vuelve a subir. Es cierto que además se pone en discusión, sobre todo entre Gandini y Andrade se daba, porque en términos de la reforma o el plebiscito de reforma de seguridad social, desde el gobierno y los impulsores de la reforma sostienen que si se echa para atrás y se modifica en torno a lo que el PIT-CNT pretende, volvería a haber mucho peso fiscal sobre el Estado, obviamente. Estamos re economicistas en el día de hoy, ¿no? Porque también la otra verificación, que en este caso es engañosa, también va por el lado de la economía, ¿no? En este caso tiene que ver con Montecom. Sí, y tiene que ver en realidad con aportes de campaña. Hubo ahí una circulación viral de un video creado por alguien en redes sociales, a quien no podemos atribuir un nombre específico, pero que fue replicado por Graciela Bianchi, por la senadora del Partido Nacional, y que tuvo un efecto de viralización bastante rápido, que tiene una narrativa muy particular porque establece que Montecom, ¿sí? A través de alguna otra empresa, donó una cantidad de dinero para la campaña electoral del Frente Amplio en 2019 porque a cambio recibió una exoneración de impuestos. Para quienes no lo sepan, Montecom es una empresa de servicio portuario en área pública, ¿no? Exactamente, y lo que nosotros estuvimos verificando es, para empezar, si efectivamente había habido esa donación de dinero o aporte de campaña en ese momento. Sí, efectivamente, a través de Nodus S.A., que es una empresa, la empresa dueña, digamos, de Montecom, o que tiene a Montecom, se donaron $30.000 a la campaña de Frente Amplio en 2019. Lo que pasa que después verificamos, y también es a través de otra empresa, también donaron $30.000 a la campaña de la calle Pou. Que es algo habitual en algunas empresas donar a varios partidos. Hubo muchísimas empresas que donaron a varios partidos al mismo tiempo, porque es una cuestión de compromiso empresarial con el futuro gobierno y no con una cuestión de establecimiento ideológico o partidario. Pero además lo que hicimos fue verificar si efectivamente esa exoneración era tal, porque se establecía en el video que se habían exonerado todos los impuestos. Y lo que vimos es que no, que la resolución citada, cuando fuimos a buscarla, establecía que una exoneración para inversiones, era una exoneración efectivamente para inversiones, solamente en la adquisición de grúas y alguna maquinaria determinada, que suponía algo así como una exoneración del impuesto a la renta en torno a los $5 millones. Pero también después chequeamos y vimos que el Frente Amplio, años anteriores, también le había concedido este tipo de exoneraciones que están dentro, digamos, de la legalidad y de lo que el Estado puede disponer para poder favorecer las inversiones a otra empresa que estaba ligada en este caso a Catoen Natí, que es la administración aeroportuaria, por la cual ese video establecía que por qué el Frente Amplio se oponía a este contrato con el puerto entre Catoen Natí y el gobierno actual, y decían es porque en realidad quieren favorecer a Montecom. Ahí lo que hacemos es decir, es engañoso. En realidad podríamos decir es falso. Se le había dado el mismo tratamiento a ambas empresas. Exacto, es engañoso porque los datos son correctos, salvo el que dice que le exoneraron todos los impuestos, ese no es correcto. Pero lo otro es verdad, se le dio dinero como aporte a la campaña electoral, pero a ambos partidos, y es verdad que se le exoneraron impuestos, pero solamente a la renta para la adquisición de algunos materiales, al igual que había pasado con la otra empresa. Y que son procedimientos además estos de exoneración de impuestos que están en discusión, pero que en realidad tienen un grado de arbitrariedad muy bajo, porque son procedimientos casi automáticos. Si la empresa cumple con determinadas condiciones, se le otorga la exoneración. No hay una intervención de una voluntad política expresa ahí. No, es así. E incluso, si uno va al detalle de cómo fue esta exoneración mencionada, en el caso de Montecom recibía algo así como un 20% de la exoneración, que era lo que le correspondía, era lo elegible para eso, y era por 4 años, de 2018 a 2022,
Y en el caso de Catonati, a través de otra empresa en realidad, recibió una exoneración que iba de 2009 a 2022, eran 13 años, y por un 45% de las inversiones, con lo cual recibía mayor exoneración. Pero eso simplemente es como decís, es una aplicación casi automática de un reglamento que establece que si vos invertís y entrás dentro del reglamento, podés exonerar ese impuesto. Muchísimas gracias, Brian, por estas verificaciones y nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Bueno, así termina Ciclo, el periodístico de La Diaria. Nos reencontramos en nuestro canal de YouTube el próximo jueves a las 20 y también en la red del interior del país con más de 100 canales. Y recuerden que todo esto es posible gracias a nuestros suscriptores y suscriptoras. Les invitamos a pasar por la página de La Diaria y ver las distintas modalidades para apoyar este proyecto. Nos reencontramos el próximo jueves. Hasta el jueves.